Hola, bienvenidos, esto es Aeropuerto en Alerta, estamos en Chile y arranca bien patrio el caso, al menos para los chilenos, porque el protagonista es Bernardo O'Higgins, a quien se lo considera el padre de la patria del país trasandino, héroe de aquellas épocas junto a San Martín y Bolívar, pero acá está involucrado en algo un poco menos épico. Y todo el bolonqui comenzó con este cuadro que venía de Bélgica, pero al llegar al aeropuerto les pareció que venía rara la pintura. Un poco ancho les pareció al pasarlo por el escáner, donde nosotros no vemos nada entre todas esas manchas de colores, pero el depredador y la seguridad del aeropuerto saben interpretar muy bien qué es lo que hay escondido en esa caja. Y al abrir la caja de madera que lo transporta, queda al descubierto este cuadro del prócer, pero que no tiene las dimensiones normales. Un poquito grueso viene, che. Yo no soy curador de un museo, pero esa pintoresca viene rara. Bastante singular. Y resulta que al aplicarle este aparatito se supo que venía con casi 30 kilos de éxtasis escondidos en este retrato del libertador chileno. Se analizó a través de nuestros canes detectores, quienes alertaron inmediatamente la presencia de una sustancia ilícita. 28 kilos de esta droga que si te agarra te pega en el fondo de la nuca y te hace ver una orgía de duende de mazapán. Esto es lo que imaginó la IA, pero el médico lo explica mejor. Alucinaciones que pueden generar episodios de esquizofrenia, depresión bipolar y daños severos en la salud mental. No es el único caso de contrabando, ya que tenemos a esta mujer que traía droga camuflada en la estructura de la maleta, 5 kilitos de falopa para llevar a Madrid. Esta droga tenía destino a Europa y se traduce, ¿no es cierto?, en alrededor de 5.000 dosis. Pero no solo es droga. Mirá este que de Europa traía unas pieles de animales que están protegidos por leyes internacionales. Che, está flaco el león. A Roma quería ir este paraguayo con un montón de merca en esta valija que fue revisada por esta perrita que no le tembló el hocico a la hora de ladrar que ahí había merezunda blanca. Pretendía abordar un vuelo que lo llevaría en primera instancia hasta Madrid y posteriormente con destino final a Roma. Clarito el recorrido de este bandido que resulta que llevaba la falopa así nomás, sin demasiado escondite, como quien lleva un par de zapatillas y un desodorante. Cada facción criminal prácticamente le pone un sello distintivo a sus mercaderías. Aparentemente es un león. ¡Ah! Tiene el logotipo del león. Según mi tía Maruca, esa es colombiana. Mi tía tiene un ojo para identificar logotipos. Resulta que todos esos ladrillitos venían en un doble fondo muy poco escondidos. Intentaba viajar solo. Y claro que viajaba solo. Mírale la remera, ¿qué dice? Solitario. ¿Y qué color es la remera? Blanca. Está más que claro que ese tipo llevaba merca. Estaríamos hablando de una buena cantidad de droga, por lo menos 7 kilos. Ah, ni ganas de guardarla demasiado tenían. Jefe, ¿la escondo bien escondida? Nah, sí nomás, guardale vos por tu droga. Esta pareja está llegando al Jorge Chávez. Ya son sospechosos desde el vamos. Viene cada uno con su maleta y tratan de camuflarse con todos los demás, pero desde las cámaras del aeropuerto ya le sacaron la ficha y empiezan a ponerse en alerta. ¿Saben qué pavada llamó la atención? Que él la acompañó a la fila del baño. El detalle siempre hace la diferencia. Cuestión que así como yo, ustedes ya se imaginan que estos dos no son pareja, ni amigos, ni novio, ni nada. Son dos burriers llevando alguna droga encima y ya los vamos a descubrir. En este caso la mujer tenía adherido dentro de sus glúteos y su pecho. Su acompañante, él sí llevaba en la modalidad de ingesta. La modalidad momia y la ingesta son las más comunes que se ven en los aeropuertos. Y ojo que la ingesta es más peligroso que olvidarse el móvil abierto. Esta otra está llegando al Jorge Chávez, casi un calco del anterior, solo cambia la ropa y un poco la fisonomía, pero después hubo un calco, parece que los entrenaran. Bueno, si es así, muy bien no los entrenan porque esta parejita también se puso nerviosa y los perfilaron para el escáner. Se detectó que la mujer llevaba 42 cápsulas y el varón 162, que esto ha sido un aproximado global de 1,3 gramos de alcaloide de cocaína. Hasta la médula de Fafa venían estos dos que terminaron internados 3 días en el hospital expulsando cápsulas con droga, y agradezcan que no se les reventó ninguna porque si no esta foto la sacábamos en la morgue.
Estas hermanitas tampoco se preocuparon mucho por cómo guardar la cocaína que traían en este cajón que simulaba ser de marucuyá, pero era de farafrafrusa. 4 frutas arriba de todo y después puro ladrillo de merca. Casi 25 kilos de la blanca traían las hermanas Catrasca. Esta droga venía de Ayacucho con destino a Lima. La falopa venía en este auto, en esos 2 cajones que vemos en imágenes, y fueron capturadas por la policía de Perú. Ahí se las ve de fondo y una tiene un pibe en brazos. Me vuelvo loco. Yo me tomo una pastilla de este tamaño y ya me cuesta tragarla. ¿Cómo hacen estas mulas para meterse todas estas cápsulas? No tengo idea, pero lo hacen. Y así fue como en Italia engancharon a este burrier con la modalidad ingesta y toda esta cocaína en el estómago. Mirá qué lindo salió por dentro en el escaneo. Tenía más confite que un huevo de Pascua. Y mirá quién tenemos acá. Nuestra amiga de otros videos, Aleska Génesis, y otra vez metida en problemas. Te lo resumo así nomás. Hace un par de años atrás, esta modelo fue acusada por un empresario de chorearse unos relojes. La metieron en cana, pero por falta de pruebas, otro poco por fianza. Salió en libertad. Dio alguna nota en televisión y así pasó el tiempo. Ella participa del reality La Casa de los Famosos y resulta que a principios de marzo de 2025 la metieron en cana de nuevo por la misma causa. Esto que me está pasando no es casualidad, tiene nombre y apellido. Javier Rodríguez Borgio, exnovio de mi hermana, porque él cree que el dinero lo puede todo. Hace un año cuando entré a México fui arrestada injustamente en la cárcel de Santa Marta. Pasé por un proceso legal, presenté mis pruebas y el juez determinó que yo era inocente. Me otorgaron libertad absoluta, pero reabrieron una orden de aprehensión por el mismo caso sin pruebas, a base de puras mentiras y me arrestaron nuevamente. Violaron la ley. Yo no sé si por bonita o por el acento, pero yo un poco le creo. Igual, aunque sea una roba reloje, a mí no me da ni la hora. Pero el asunto es que la ex de Nicky Jam ahora se las tiene que ver de nuevo con la justicia. Tuve la fuerza, no sé de dónde, de poder enfrentar la situación y decidí ir hasta México para poder demostrar mi inocencia. Claro, en ese momento había recuperado su libertad, pero la causa continúa y parece que tienen ganas de que siga presa. Exijo que se revisen las pruebas, que se respeten las leyes y que se haga justicia, no solamente por mí, sino por todas aquellas mujeres que han sido víctimas de este sistema corrupto. Y hay una frase que me llama mucho la atención, que lo dijo Albert Einstein. Lo único que hace falta para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Bueno, en realidad la frase es de Edmund Burke, pero no importa, un detalle nomás. Siempre queda bien citar a alguien cuando hablas. Cuestión que Aleska deberá seguir lidiando con los tribunales y los abogados hasta que se esclarezca toda esta rosca rara de amorío, poder y relojes caros. Esto me recuerda a una frase de Ricardo Arjona. Se paró el reloj cuando te vi pasar mi carta astral tatuada en tu cintura. Mirá la parejita de momias que vienen acá. El muchacho de pelo muy corto y su compañera con ganas de viajar a Madrid, pero hay algo que viene raro. Queda una coloración azul turquesa, presunto indicativo para alcohol de cocaína. Pará, vamos un poco más despacio. Parece que lo perfilaron y le encontraron falopa más rápido de lo que nuestro editor puede mostrarnos el caso. Mirá todos los paquetitos que traía usando la modalidad momia, este dolape atrevido, parecido a la roca, pero con mucho menos puchero. Llevaban adheridos en el cuerpo, en el abdomen, en las piernas, en la espalda, y esto en el varón sumaba un total de 3,4 kilos y en la mujer 2,5 kilos. Se trata de 3,5 kilos de fafafa que este tipo junto a su novia, o lo que sea, querían pasar por migraciones rumbo a Europa. Esta es su cómplice que agarraron con 2,5 kilos, también escondidos y pegados al cuerpo. Falopa en la espalda, también en las piernas, por todos lados la vistieron con merca a esta señora que pensaba subirse al mismo vuelo. Pero no es el único caso en Perú, porque parece que en el Jorge Chávez, la Dirandro encuentra cada vez más casos de estos burriers queriendo pasar drogas hacia España. Normalmente les pone atractivo llevarlo a Europa. Y sí, parece que va más gente como mula que de vacaciones de Perú a España. Mirá toda la marihuana que le van a encontrar a esta mina que llegó de Estados Unidos al aeropuerto de República Dominicana. Y se trata de 22 paquetes que venían escondidos en la maleta de esta mujer. Los polis y los perros estaban meta a vigilar a los pasajeros que llegaban de todas partes cuando dieron con este cargamento de marima bien embolsada procedente de Boston, Estados Unidos, que traía a la mujer de 31 años y también americana. 50, 100, 20, 40, 60, 80... Bueno, había $540. También
también y un celular entre las pertenencias de esta mula yanqui. Esta persona hacía tránsito desde la ciudad de Pereira hasta Bogotá. Como ven, estamos en Colombia y este perro que vemos en imágenes se le plantó a esta mula que quería pasar con droga en el aeropuerto de Pereira. Nuestro canino Atila, que nos acompaña el día de hoy, logra ubicar este equipaje. ¡Qué grande Atila! Por donde pisa no vuelven a pasar con falopa. Y a este tipo le salió mal la vuelta. ¿Qué pasa que camina así? Camina raro, ¿no? Bueno, no importa eso. Les decía que a este tipo le salió mal la vuelta y se va a comer un par de años en cana. Como este dominicano español que fue perfilado y detenido con todos estos paquetes de fafafa en el aeropuerto del RD. Este bandido quería llegar a Madrid, pero fue capturado bastantes kilómetros antes y al revisarlo miró toda la bolsita negra que tenía guardadito este Chompiras Burrier. Positivo le dio la carga a este grandote de 52 años que quedó a disposición de la justicia. La falopa venía en el doble fondo de una maleta y rápidamente fue descubierta por los perros y los polis que estaban laburando un poco en el salón del aeropuerto cuando descubrieron toda la merezunda que este atrevido quería meter en el aeropuerto internacional de las Américas. Perdón que yo me meta, yo de contrabando mucho no entiendo, pero me parece que la del doble fondo no va más, muchachos. Piensen otra cosa porque ya se aburrió hasta para los perros. Y nos quedamos en el RD porque acá hay un nigeriano de 58 años, ese mismo que vemos caminar detenido, se había metido todas estas cápsulas en el estómago, 134 en total, increíble, además por lo grande que son. Mirá, estaban intentando armar un código QR con todas las cápsulas de merca que traía en la panza y con las que pretendía llegar a Francia. Este caso da ganas de llorar. Mirá toda esa cebolla que no es para salsas ni para ensaladas, es para esconder esos paquetes de cocaína que vemos en imágenes y que la policía encontró después de un operativo con muchos cojones, donde mi tía Maruca se metió en internet y averiguó que hubo 11 detenidos por esta casi tonelada de merezunda que querían esconder entre las bolsas de cebollas. Todos los ladrillos venían con ese logotipo, una letra K y una corona, lo que seguramente pertenece a alguno que se hace llamar el King. Digo yo, que me quiero hacer el detective un rato. La merca venía de Perú y hasta estaba metida en el negocio una empresa portuguesa. Otro caso, República Dominicana, con un español queriendo llevar falopa a Madrid camuflada entre las pilchas, pero no ladrillos o láminas o paquetes. Nah, mucho más pro venía el contrabando porque era cocaína líquida impregnada en toda esta ropa. La policía y los perros notaron que algunos detalles no cuadraban y empezaron a revisar esta valija que venía solo con ropa. Mucha ropita blanca, como vemos, y de distintos tamaños. Eran 55 prendas que venían bañadas en droga, 22 camisetas, 18 abrigos, 9 pantalones, franelas y también ropa de bebé. Esa maleta era un guardarropa de falopa. ¿Escucharon la leyenda del holandés errante? Nah, eso es una pavada de la película, pero existe la leyenda posta. Bueno, acá tenemos un holandés, no sé si es errante, pero sí narcotraficante, y lo engancharon en un aeropuerto de República Dominicana queriendo ir a Madrid con estos paquetes de meredufrafrusa cocainoesca. Yo cuando vi el papel de aluminio flashé vianda con comida, pero ahí lo vemos salir al poli metiéndole cuchillo y ya sabemos que de ahí lo único que va a salir es polvo blanco positivo para merca. ¿Cómo están a full esos cuchillos navaja en los aeropuertos? Los usan para todo. Cuando te preparás para policía antinarcótico en la primera clase ya te dan un kit con narco spray y esa navaja. Bueno, cuestión que eran casi 5 kilos de fafa la que este holandés de 59 años, mula vieja, no se enoje nadie, pero vieron que siempre son más pibardos los Burrier. Este ya estaba para jubilarse, pero vieron que de esto nadie se retira con gloria. Así que marche preso el holandés. Anda para allá, bobo. Algunos de ustedes son muy jóvenes y otros se acuerdan sin problemas del famosísimo papel carbónico, artículo de librería que mayormente se usaba para hacer facturación en los comercios. Ustedes agarraban 2 hojas, papel en el medio, escribían y debajo se copiaba casi mágicamente. Bueno, descubrimos que se sigue usando pero para envolver falopa. Parece que eso disimula los paquetes de merca en los escáneres y con los perros. Estamos en el aeropuerto de Palma, en España. Miren toda la cocaína que venía en este fondo de maleta y envuelta en carbónico. 12 paquetitos con casi 4 kilos de droga. Prueba de narcotest como es debido y
azul turquesa, positivo para Merck y negativo para esta mula de tan solo 20 años que vino de Sudamérica y se va con los ganchos puestos. La Policía Valle del Cauca, en los intensos operativos que viene realizando, la Policía Aeroportuaria en conjunto de nuestros guías caninos a través de su perrito Máximo. ¡Qué cara de seria esta señora! ¡Aguante Máximo! Grosso el perro, cuestión que en el aeropuerto Bonilla Aragón agarraron a un tipo con 140 gramos de cocaína queriendo llevarlos a la isla de San Andrés escondidos en esta lata de conocida gaseosa. Coca en lata de coca, buzo rojo del detenido, todo en composé en esta escena del crimen que gracias al perro y los polis colombianos pudo evitarse el contrabando de esta tisota de fafa con destino a una de las islas más atrevidas que tiene el Mar Caribe. Bueno, parece que llegaron las monetizaciones de nuestro canal. Ah, ¿no? ¿Y de qué es toda esa guita? Se logró identificar a una red criminal dedicada a ingresar grandes cantidades de dinero de dudosa procedencia al país. Ah, es platita del mal, que traían un par de hermanas, que no sabemos si se lavan la bombacha, pero plata lavan como loco. Esto pasó en Ecuador y la cosa encima tomó tinte político porque sucedió el mismo día que se daba una serie de fuertes manifestaciones en el país y el presidente dijo en un posteo que esto no le parecía casualidad y que era parte del plan que había para voltearlo. No lo dijo con la elegancia que utilizo yo para hablar, pero lo dio a entender. Movimientos desestabilizadores encubiertos dentro de la protesta social a través de actos de vandalismo. Bueno, no sabemos si esto era así, pero el gobierno aprovechó la volada y trajo agua para su molino. Bueno, guita en realidad, porque esa plata calculo que se la queda al Estado. Y para que esto no termine acá, también había involucrada gente del aeropuerto. No son trabajadores del aeropuerto. Bueno, perdón, ¿de dónde son? La colaboración es del sector aduanero. Estas 6 personas que agruparon en forma de B corta fueron detenidas. B de victoria porque una vez más triunfa el bien y estos $2 millones incautados serán destinados a obras públicas en la capital ecuatoriana. Bueno, no estamos tan seguros. Bueno, acá tenemos el caso más hijo de puta de todos. Ya te aviso que si sos bichera, bichero, te gustan los animales, sobre todo los perros, este caso te va a indignar igual que a mí. Resulta que a esta sorete, disculpen el vocabulario, pero no le pienso decir señora en ningún momento, resulta que a la cosa esta no la dejaban viajar con su perrito porque le faltaban todos los papeles de este pequeño schnauzer al que pobrecito le tocó la dueña más mierda del mundo. He visto miles de casos de gente que quiere subir su perro a un avión o cruzar fronteras terrestres y no llevan ningún papel. No es un peluche. Cuestión que cuando le dijeron que con el perrito no podía viajar, ¿sabes qué hizo? La vas a putear junto conmigo. Lo llevó al baño del aeropuerto y lo ahogó. No te jodo, amigo, lo mató. Con tal de no perder un vuelo. Esto pasó en el estado de Florida que tiene pena de muerte, así que, qué sé yo, sería una buena condena. Una persona que lastima a un animal es capaz de lastimar también a un ser humano. Tiene razón Barbeta, es una asesina con todas las letras. Además resulta que después de matarlo, lo metió en una bolsa y lo tiró en la basura. Bolsa que luego encontró una empleada y avisó a la policía. Empezaron a investigar porque por suerte la muy salame dejó tirado el chip, chapita al perro, todo. Y los polis, a los 3 meses, lograron la detención de esta cara de mierda que vemos en imágenes. La persona puede ser categorizada dentro de una felonía, es decir, un delito grave. Una pelonía, dijo. Pelotuda, era esta mangurrián de cuarta que por suerte fue detenida. Esta es Carla Salazar Gómez, quien pertenece a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer. Un ejemplo de chorra, porque esta fiscal delincuente estaba esperando para tomar un vuelo y vio que alguien se había olvidado un morral. Y mi abuela Nicasia, la mamá de mi tía Maruca, siempre decía que la ocasión hacía al ladrón. Así fue que esta servidora del orden público y la justicia se cruzó de vereda y se hizo rocha en un ratito, afanándose ese bolso con 2.000 soles y 2 celulares de alta gama. La fiscal Rocha se sentó junto al morral abandonado y de a poco se fue haciendo bastante la boluda al principio y mucho después, y se acercó hasta el bolso, le puso su bolsa cerca y en un movimiento hábil y rápido se quedó con el botín antes de embarcar. Sería la primera vez que lo hacía. El dueño hizo el reclamo y la descubrieron por las cámaras, pero la muy turra tuvo suerte porque nadie hizo la denuncia y zafó de lo lindo.
Este se la daba de líder social y con ese chamullo empezó a trabajar de mula para los narcos y llevar droga en su prótesis y en su silla de rueda hasta que fue descubierto porque parece que la pierna no la levantaba, pero sospechas un montón. Vio como una persona tenía una dificultad en su pierna, accedemos a ella prácticamente a verificar qué necesitaba. Y así fue que lo perfilaron queriendo viajar a Alemania. La pasaron por el escáner y ahí saltó la ficha que venía todo raro. Es ahí donde nosotros detectamos que tenía dentro de su prótesis alrededor de 3 kilos de clorhidrato de cocaína. Miren cómo había rellenado con droga toda la prótesis este chanta que usaba su discapacidad y su influencia al servicio del delito. En el momento de la perfilación, pues él le muestra un documento en el cual dice que es líder social, verificamos efectivamente es así, pero siempre utiliza este documento como para hacer más fácil el paso por los controles policiales. Hoy la Policía Metropolitana de Bogotá está realizando una intervención con el propósito de brindar seguridad a todos los usuarios. Esta es la canción que busca falopa, toca, 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 revisa la ropa. Hay que revisar también documentos por si algún bandido anda de encubierto. Esta es la canción que busca a los narcos y busca también mulas en El Dorado. Revisa y revisa las manos arriba, toca por la espalda también la pancita. Esta es la canción que da azul turquesa. Si te ladra el perro, la cana te espera. No te hagas burrier, no uses doble fondo, porque te perfilan y ahí estás al horno. Dejamos América un rato y cruzamos a Italia porque la Guardia de Finanza atrapó a una mula que intentaba pasar cocaína líquida en este tarrito disfrazado de comestible. No sabemos si es leche condensada o qué joraca es, pero los tanos se avisparon rápido y questo criminale dovra scontare ancora parecchia pena in prigione. Y acá estamos en Paraguay y donde la Senad y compañía agarró a unos malhechores que osaban traficar cocaína oculta en rollos de papel film y también marihuana escondida dentro de un acordeón. Todo este cargamento de falopa fue detectado durante controles en el aeropuerto Silvio Pettirossi, donde dieron con toda la fafa y también el auténtico prensado, o paraguayo como se le dice en la jerga, que también venía escondido en este acordeón verdulera, todo desarmado por los polis. No creo que así le saques ni una nota, pero la nota estaba en toda esta carga. Y este morochón que vemos en plano es nada más y nada menos, se los presento, el coordinador de los Burrier en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia. Bueno, al menos hay alguien responsable detrás de todas estas mulas que intentan pasar droga a como dé lugar. Nigeriano y de nombre Allen, este tipo estaba a cargo de toda la logística y pagos y era el que preparaba las maletas con doble fondo. Nah, ¿sos vos? Firmame con turquesa la remera, amigo, sos mi ídolo. Gracias a vos agarran a estos Burrier y yo puedo hacer videos. Pero no solo coordinaba en El Dorado, no, recorría todo Latinoamérica. Era casi un gerente regional del muleaje. Y así fue que tanto ir de un lado a otro lo pescaron en Colombia y con él a 15 personas que estaban listas para coronar en algún lado. Ya mostramos que no siempre es la fafa la estrella del contrabando, en este caso se encontró oro en estos dátiles que traía un fulano de 56 años en el aeropuerto internacional Indira Gandhi en la India. En estos frutos secos se encontraron estos canutitos de oro que venían bien escondidos, pero que los polis olfatearon muy bien. Eran 172 gramos de metal precioso que este indio traía escondido, pero saltó la ficha al pasar por el detector de metales y le encontraron toda la joyita marrocada. Su paquete, por favor. Muéstrame su paquete. Saque, señora. Levante su paquete. Encima mira con mala cara. Señora, pórtese bien que está en problemas. A esta doña que venía en este micro la agarraron con 5 kilos de droga. En este acto estamos procediendo a la verificación. Encontramos 2 paquetes. Está procediendo a la intervención. Tiene 2 paquetes al parecer. Por determinar lo que es cloro. La doña Mula iba para Lima, pero a la altura de Tingo María la detuvieron y revisaron. Parece que en realidad ya la traían medio fichada un par de pueblos antes.
esta señora de nombre Narcisa y con 52 años a cuestas se puso un poco nerviosa en los operativos policiales y así fue que comenzaron a investigarla en el recorrido y la engancharon con toda esta pasta base. ¿Querés súper o infinia? Nah, llename el tanque con la blanca. Y sí, mirá cómo habían guardado la falopa en el tanque de combustible en este caso que ocurrió en Jujuy y que la Gendarmería Nacional y su equipo de perros pudo descubrir en un camión que circulaba por la ruta y llevaba escondidos 15 paquetes con 16 kilos de fafafa entre el gasoil para engañar el olfato de Firulais. Pero el dato que los narcos no tenían es que los perros tienen entre 200 y 300 millones de receptores olfativos y a diferencia de nosotros, ellos pueden separar un olor de otro. Tomá, mirá la que te tiré. Y seguimos en Argentina, en Paso de los Libres, también en un camión se encontró droga. Este perrito se puso a revisar y en ese compartimento de la cabina marcó algo raro. Y al abrir, piedra libre a toda esta tonelada de falopa que fue descubierta por la Gendarmería Nacional en la provincia de Corrientes. Y acá vemos a este perrito revisando este vehículo. Hay una secuencia que me llama la atención, porque lo llevan para la parte trasera, abren la cajuela y lo que va a pasar, miren, se empieza a poner nervioso con esta mochila y cualquiera diría que viene llena de fafa, pero realmente no sé qué sucedió, porque resulta que la droga la tenían en cápsulas dentro del estómago estos tipos que fueron detenidos en una ruta de Argentina. Todo raro. Dejen sus comentarios a ver qué piensan ustedes. Como se puede observar, hay una sustancia blanquecina. Mirá qué tranqui arranca esta historia de burriers tiktokers. Ay, sí, qué culpa. Yo siempre soy linda, mi amor. Sharon Mayer Revilla es el nombre de esta jovencita muy seguida en redes y que ahora también es seguida por la policía. Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar. No, bueno, además de hacer ese bailecito, esta chica tiene otras habilidades, como esconder falopa entre sus ropas, por ejemplo. Y así iniciamos esta historia que involucra a Sharon, a su novio y a la hermana de Sharon, de nombre Priscila. Los tres con ganas de coronar en Madrid unos cuantos kilos de coca, porque ellos son los burriers tiktokers. Hay un peso de 9 kilos con 55 gramos de alcaloide de cocaína. Los narcos se dieron cuenta que son muchos los jóvenes que aspiran a una vida de lujos con poco esfuerzo y así fue que les comenzaron a ofrecer esta chambita de mulas para llevar desde América toda la droga que se pueda a Europa. Es el caso de estos pibes que acá vemos recorriendo las instalaciones del Jorge Chávez con la idea de volar a Europa. Pero lo que estos jóvenes no saben es que los vienen junando por cámara y que en cualquier momento van a ser perfilados. Bueno, fueron perfilados mientras yo les contaba todo esto y ahora empezó la revisión, porque la sospecha es que la tiktokera, su hermana y su novio, los tres vienen muy flojitos de papeles. Como se puede observar, hay una sustancia blanquecina, turbulenta. Es como se puede observar, la coloración es inmediata. ¿Verdad? De forma así lo que es un indicativo patológico. ¡Ah! El próximo tren lo van a hacer desde el calabozo. Toda la fafa venía escondida en prendas y también en unas porta-laptops. Eran muchas planchas con cocaína. Como se podrá observar, hay un peso de 9 kilos con 55 gramos de alcaloide de cocaína. Esta es una parte de la carga porque en realidad entre los tres sumaban 25 kilos de falopa. Este es Piero Sánchez Castro, no solo el novio de Sharon, sino otro joven captado por las mafias narcos para transportar merca. Acá tenemos otro caso de tiktoker, burrier, influencer, bula o pendejo boludo, como quieran llamarle, que acompañaba y también cargaba con algunos kilos que sumaban a la causa. Soy su pareja de una de ellas. Mirá cómo le revisan todo lo que lleva este narconovio de la narco tiktoker. Positivo para el alcaloide de cocaína. Uy, azul turquesa, flaquito. Empezá a darle follow a algunos abogados porque se te viene peluda la cosa. Mirá todas las planchas de fafa, farafrafrusa, berlusa que trae este pibe. Yo no te lo puedo creer. Ahí lo tenés al peludo.
se puede observar 7 kilos 510 gramos. Alcaloide de cocaína. Ya vimos la que traía Sharon, también vimos la que cargaba el novio Piero y ahora pesamos la de Priscila, hermana de Sharon. Un peso de 9 kilos con 5 gramos de alcaloide de cocaína. 800.000 euros en droga había en esta carga en caso de llegar a Europa, pero el sueño europeo se quedó acá nomás. La droga, cuanto más penetre Europa, va a costar más. Entre 3.000 y 5.000 dólares es la plata que le prometen a estos pibes, que en la mayoría de los casos no superan los 21 años y cada vez se da más seguido. Como este, que es José Fernando, de 19 años, con 40 cápsulas en el estómago, arriesgando su vida por poca plata y descubierto a tiempo por las autoridades. Y esta otra mula, Stuart Chamoli Flores, también lo invocaron queriendo llevar la blanquita en estos envases comestibles que ya conocemos de otros videos. Son atraídos siempre por las cuestiones de vestirse bien, de tener un reloj de gama, un buen carro, ¿no? Viste que nuestros viejos siempre nos decían, dejá de viciar con los jueguitos y ponete a estudiar, porque claro, decían que los videojuegos eran como la droga, y parece que andaban un poco cerca, porque acá encontraron mucha falopa en consolas de gaming. Una consola. Y en este caso estas personas, no ligadas a algún cártel específico, sino casi como lobos solitarios, se encargaban de enviar droga al exterior escondida en consolas. Aprovechan fechas especiales como puede ser Día de las Infancias, Navidad, Reyes, etcétera, etcétera. Y como son fechas donde los depósitos del correo tienen mucho tráfico de estos productos yendo de un punto a otro, ahí aprovechaban y colaban estos envíos, que de juguete tenían poco. Este es Hiram Urrunaga y se acerca al correo a dejar esa caja que vemos en el video y que ya está embalada y lista para transporte. Se lo ve nervioso durante el trámite, hay algo que está raro y se está por descubrir. Ya se retiró los pernos de su estructura y se puede evidenciar 1, 2, 3, 4, 5 envoltorios de diferentes tamaños precintados. Algunos días después, los polis le caen en la casa a este vendedor de consolas retro con una orden de allanamiento. Te voy a explicar, abre la puerta, nadie te va a hacer nada. Yo soy el fiscal, si no abres la puerta, te vamos a conceder un minuto, voy a llegar a la puerta. Ah, estaba arisco para abrir la puerta. Sabe que se le terminó el juego. Game over para este narco que vivía con la madre, la que pobre parece que no sabía demasiado de las andanzas de su hijo, que tenía este trabajito como para hacer un extra, ¿vio? Tenemos una medida judicial que nos autoriza al allanamiento de la casa con o sin consentimiento. Pero no era el único, también había un secuaz de nombre Aaron y también traficaba droga en juegos retro. Este muchacho también se comió un allanamiento y ahí le encontraron algunas pistas. Encontró bolsas, al parecer con adherencia de sustancias blanquecina purpurenta. Da una coloración azul turquesa, presunto indicativo de positivo para cocaína. Oh, había rastro de merca por todos lados. Este era otro que guardaba falopa en consolas Nintendo, pero lo que sí entiendo es que estos dos van a estar presos un largo tiempo. Acá te presentamos a la China Suárez de Salta. Te gusta como toco, te gusta como toco. A tu perro lo vuelvo mi gato. Y bueno, le decían así. En realidad también le decían la Miss Orán, o también como la conocemos ahora mismo, la Miss Narco. Porque así de bonita y cara de buena como la ven, la muy bandida andaba en el tráfico de falopa. Yo quiero una mala que me aguante el torque, si es una bandida que me aguante el choque. Y fue así que la engancharon llevando 22 kilos de merca en un bolso de bebé cuando se disponía a tomar un vuelo con su pareja y su hijo. Sí, escuchaste bien, ni pañales ni mamadera. Llevaba 22 kilos de cocaína. Una modelo de narco VIP terrible, esta piba llamada Camila, que no andaba sola. Tenía un novio apodado El Perro, al que lejos de ponerle una correa, le pusieron también las esposas. Otro de los datos que se tiene es que esta tal Camila es hija de un empresario de la carne. Claro, tiene la vaca atada, como se suele decir, porque nadie sabe de dónde sacaba plata para todos los lujos que se daba. Bueno, ahora sabemos que venía todo de su trabajo, no relacionado con las vaquitas como su padre, sino con las mulas.
Volamos ahora a República Dominicana porque agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, coordinados por el Ministerio Público, estaban todos, no faltó nadie, confiscaron 5 paquetes de merezunda blanca en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Los polis detuvieron a un ciudadano dominicano de 33 años que tenía intenciones de viajar a Toronto, Canadá, pero lo perfilaron, le pasaron el equipaje por rayos X y le encontraron unas láminas raras en el doble fondo de unas mochilas. 14 kilos de cocaína fue el motín obtenido por la DNCD, o sea, la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y en Chile la droga también genera preocupación en los aeropuertos porque los casos de mulas van en aumento y la PDI está detrás de estos hallazgos todo el tiempo. Y ojo, porque no solo droga, como ya vimos en otros casos, estos crápulas también trafican con animales. 2 figuras que se nota inmediatamente que son serpientes. Como en este caso, donde vemos que traían unas pequeñas boas desde Estados Unidos y también una tortuga. ¿Vivos? Sí, claro, vivos y encerrados en esos recipientes como si fueran una porción de postre. Y en esta ocasión nos dimos cuenta que hay un objeto que está más oscuro. Estos animales en cautiverio y embalados, además de vendidos ilegalmente, fueron enviados por un vendedor en Estados Unidos y comprados por un chileno. Hasta el precio, figura y la raza de bicharraco. Pero mientras esto sucede, en otra parte del aeropuerto vigilan un paquete sospechoso que al ser pasado por el escáner dejó ver estas latas sospechosas también. Así que lo llaman a Firulais, que nunca se equivoca, y se lo dejan ahí entre otros paquetes para que lo descubra solito. Y sí, el perrito da el ok y ahora solo queda abrir la encomienda y revisar esas latas raras. Y hay 2 enlatados y su contenido eventualmente podría ser lo sospechoso. Son 2 latas de palmitos las protagonistas de este caso, así que proceden a abrirlas para ver si realmente traen lo que dicen traer. Bueno, ahí ya se ve distinto. Aparentemente se ve otro envase. Están raros los palmitos. Parece que a eso hay que hacerle un narcotest. Vamos a realizar el análisis de la posible sustancia que contiene. Nos arroja de que la sustancia que estaría en su contenido sería clorhidrato de cocaína. Sí, el aparato da positivo para cocaína, confirmando así otro golpe a estas mulas que todo el tiempo intentan pasar falopa. Ahora te vamos a mostrar el recorrido de un narco envío completito, porque acá vemos cómo este muchacho llega a una sucursal de correos con la idea de enviar esta caja que contiene varias cosas, incluso un tablero de ajedrez, como vemos en la cámara de seguridad. La caja se despacha sin problemas, pero al llegar al depósito de correos del aeropuerto de Chile, donde todo es debidamente vigilado, este envío llama la atención y proceden a revisarlo. Adentro hay de todo un poco. Unas gorras, unas remeras, unos imanes para heladera, poncho polera y un tablero de ajedrez bastante especial porque sus figuras están hechas de forma artesanal y acá es donde ponen el ojo los expertos y pasan a examinarlo con detalle, el ajedrez y también los imanes, que hasta acá todos creíamos que eran de yeso, pero no, eran de merca. Jaque mate para este narco envío. Pero ¿cómo supieron los polis que la caja venía rara? Bueno, es que ya lo venían siguiendo desde hace un tiempo a este joven llamado Marcos Navarrete, que tenía el berretín de mandar cajas con falopa a España, donde era recibida por un tal Hamilton, que no era corredor de Fórmula 1, pero sí de falopa, y que en un trabajo conjunto fue también detenido por la Guardia Civil Española. Pero no es el único caso en el aeropuerto chileno. Miren este joven de pelo largo que viene muy pancho caminando, sin nervios ni nada, se mueve por los sectores de la terminal. Todavía no se ve nada extraño. Pasa sus pertenencias por el escáner, él pasa también por el detector de metales, está queriendo viajar a España y parece que hasta acá todo viene bien, pero cuando está por abordar el avión, los policías de la PDI se le acercan y le piden que los acompañe. Oh, se complicó para este chileno que parece que buscaba algo más que vacaciones. Los oficiales policiales lograron detectar a un ciudadano chileno mayor de edad. Venía con el torso y las piernas vestidas de falopa esta mula que usaba la modalidad llamada momia. 3,5 kilos de merca usaba llevar a Europa este pelilargo atrevido, po. Y sí, traía merezunda por todos lados, que obvio, dio todo positivo. Se podían obtener ganancias de más de $150.000 que
que en moneda nacional estaríamos hablando de más de 120 millones de pesos. Se maneja tanta guita en el narcotráfico que cada vez más atrevidos se suman al riesgoso plan de ser bolas. Miren este tipo de contextura robusta. No le están pidiendo un striptease. Pasa que parece que este también viene forrado en droga. No, mirá, hay bultito y hay bulto también, porque mirá la calza hecha con merca que trae este tipo. También en las piernas, también en el torso. Lo vistieron con 10 kilos de cocaína este fulano español que vino a Chile y pretendía regresar en modo alta momia. Acá tenemos otro caso de caja misteriosa que declara traer botellas de alcohol, pero al revisarlas en el escáner se ve que trae estas lámparas raras, y más raro viene ese líquido que al ser pasado por el detector láser da positivo para ketamina, y encima eran unas cuantas. También tenemos el caso de esta aspiradora que tenía un doble fondo bastante raro y que al ser revisado mejor por los polis llegan a unos paquetes llenitos de fafafa. Mirá cómo venía lleno de merca este aparato. En una aspiradora ponés cocaína. Portate bien, don narco. Y miren estos supuestos aceites de oliva con 7 litros de metanfetamina líquida. Se lo echás a la ensalada y terminás literalmente del tomate. Y mirá acá, está esta falsa batería que en lugar de litio venía con unas cuantas bolsitas de cocaína. En el aeropuerto de Chile se encuentra de todo. Mirá estas cajas que vienen con pastillas escondidas entre su cartón. O la clásica maleta con doble fondo que sea su clásico de todos los aeropuertos y donde siempre camuflan droga. Para ver cómo guardar la ropa tienen que mirar un tuto en YouTube, pero para guardar falopa, ahí dan cátedra. Aquí lo tiró. Primer acto, este pasajero se baja de este auto blanco en el aeropuerto de Chile. Segundo acto, esta pasajera baja algunos días después del mismo auto blanco en el aeropuerto. Tercer acto, baja esta otra pasajera otro día del mismo auto. Cuarto acto, algunos meses después, el primer pasajero, que por cierto iba a Bélgica, vuelve a bajar de otro auto blanco. ¿Cómo se llama la obra? Son toda una manga de narcos. Y sí, mediante reuniones con los belgas por videollamada empezaron a investigar el asunto. Fue así que dieron con una red internacional que involucraba a unos cuantos chilenos. Volvamos al joven que viajó 2 veces y ya en la segunda lo dejan avanzar en el tramiterío, pero una vez que se creyó que subía al avión, ¡zas!, le cayeron encima y lo llevaron a revisión. Ahí tenés la maleta que venía con estos paquetes de leche en polvo, pero el polvo no era tan lactoso, sino más bien mercoso. Había 7 kilos de la blanca en esos falsos paquetes de comestible. Bolsas de alimentos donde ocultaban el crudato de cocaína. Esto llevó una serie de allanamientos que terminó dando con toda la banda que operaba llevando droga de Chile a Europa. El modo operandi ocupado por esta organización era específicamente de trasladar la droga oculta en maletas de viaje, las que facturaban en aerolíneas comerciales. Acá tenemos un peruano queriendo llevar droga desde Chile hacia España usando la modalidad doble fondo en su maleta. Todo tan obvio que me enoja. Peruano con maleta queriendo viajar a Europa desde Chile. Dale, Perú, ¿por qué no saliste del Jorge Chávez? ¿Tenía que usar el aeropuerto chileno? Te perfilan seguro, papá. Fija que venís flojo de papeles. No estoy estigmatizando a nadie. Mirá cómo viene esa maleta. Mirá. Eso no son pantalones. Si estoy equivocado me lo dicen en el chat. Un sujeto mayor de edad, extranjero de nacionalidad peruana, con situación migratoria regular. 4 kilos 200 de merca quería llevar a Europa este burrier, al cual además le daban dinero extra para viáticos, como vamos a probar en estas escuchas telefónicas. Me pasaron datos de los pasajes. ¿Cuánto te pasaron? 1.560.000. Sí, lo que salía, lo que sale en la foto, ¿cierto? Sí. Ya. Lo redondearon. Ya, full. Y después la estadía que tú dijiste 400. ¿Ya te lo pasaron igual? Sí, me pasaron los 400. Se la juegan un montón estos narcos porque en Chile los años de cárcel son más efectivos que esa guita que vemos sobre la mesa. Las penas contempladas para el delito de tráfico de drogas comienzan en 5 años y 1 día de privación de libertad y son penas que se cumplen en el interior de la cárcel, dado que son penas efectivas, son penas de crimen. Sin dudas el aeropuerto de Chile está a todo ritmo en la búsqueda de droga en las maletas y en cualquier otro tipo de envío como comestibles en forma líquida o pegada al cuerpo. En las épocas de vacaciones esto aumenta y también aumentan los controles usando los escáneres y también los perros que con su olfato encuentran droga por más disimulada que venga. Procedió a hacer un trabajo de análisis criminal
un trabajo investigativo. También se suele encontrar armas, no siempre es droga, aunque es lo más frecuente. Hay casos donde se encuentra ketamina o el de este colombiano que fue encontrado con cocaína. Un total de 3.100 gramos de clorhidrato de cocaína. Para detectar estos grupos narcos, la vigilancia no para y el seguimiento se refuerza porque crecen las nuevas técnicas que bandas internacionales utilizan para zarpar la seguridad del aeropuerto de Chile. En este caso madrileño, la fafa venía escondida en especias. Venía lindo el chimichurri. ¡Cuánta sazón tenía ese envío! Los condimentos venían de Colombia y en total agarraron 42 kilos de coca que venía disimulada en estos frascos de diferentes especias. Ponele pimentón a la salsa. Che, estaban un poco duros los fideos. En el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, la Guardia Civil Española detectó el envío irregular de especias alimentarias procedentes de Colombia y se detuvieron en principio a 4 personas que parece que lo único que cocinaban era falopa. Acá te mostramos cómo pasás de infractor de tránsito a preso por droga en menos de 5 minutos, porque este muchacho intentó evadir un control de documentación que se estaba realizando en alguna avenida de Chile. Por supuesto que estando todas las cámaras de TV, los policías se le fueron encima. Ah, pará, porque lo que no te conté es que los polis estaban controlando taxímetros truchos y por eso estaba la televisión. Y este pibe hizo un comportamiento extraño y lo detuvieron y claro, le pidieron los papeles. Ahí notaron que se puso nervioso, que le costaba encontrar la documentación, así que le pidieron que se baje del auto y ahí trajeron al perrito para que revise. Nada por acá. Por acá tampoco. Un poco desganado el perro para el laburo, ¿no? Ahí tampoco nada. Lo llevan del otro lado. Nada tampoco. Pero en la parte del conductor... ¡Epa! Parece que el perrito encontró algo. Y revisando un poco le encuentran un frasquito de flores. Pero si es de uso personal, diría mi tía Maruca, que siempre defiende a los pibes del barrio. Pero en ese frasco hay marihuana y le ponen los ganchos y se lo llevan detenido. Acá están las momias del altiplano, o al menos parte de sus integrantes. 3 mujeres bolivianas que fueron agarradas llevando cocusa pegada al cuerpo. Las 3 venían en el mismo ómnibus interprovincial. Nah, mírale la carucha de perrito mojado que pone. Traían la droga pegada a la panza y eran como 6 kilos cada una, o sea, 18 kilos de fafa venía con estas señoras. Las detuvieron en Arequipa, pero venían de Lima en un micro de larga distancia. 18 kilos. Por $2.000 son $36.000, casi 100.000 soles acá en Arequipa. Nadine, Isabel y María del Carmen ahora tendrán que rendir cuentas a la justicia. Ya vimos en otro caso cómo querían contrabandear animales, sobre todo aquellos que están prohibidos como mascotas, y es el caso de este bebé gorila que fue encontrado en Turquía. El pobre bicho venía en un vuelo desde Nigeria y la idea era que llegara a Bangkok, Tailandia, pero la policía turca inspeccionó la caja que lo traía y así lograron liberarlo y ponerlo a cuidado del personal veterinario. Nos informan a esta hora que el gorila está bien y ya le pusieron nombre, se llama Saitin, que es como el nombre inglés Olive, y que pronto tienen la idea de devolverlo a África Central con sus parientes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué cosa estabas trayendo? Un paquete. Señora, ¿cómo puede ser? Ya está mayor para esta pavada. ¿Cómo puede ser, no? Resulta que esta doña metía droga a la cárcel en sus partes íntimas. No sabía de qué. No sabía de qué era. ¿Quién es el que te ha contratado? Una señora. No, pará, ¿cómo es? Cualquiera te dice, che, metete y pasame esto y usted no pregunta nada. Yo no le discuto que usted no se niegue, cada uno se entretiene como puede. Pero me va a decir que al menos no pregunta de qué se trata. Mirá toda la pasta base de cocaína que intenta entrar al penal esta señora de 51 años. Al último no hagamos eso. Al último. ¿Quién te deja pesar entonces? Entras, bicho, así se entras, visto, y ahora recién miedo, bicho, solo... Y ahora llorás. Esta también intentó pasar algunos gramos de marihuana. La señora dijo que la contrataron y al principio no largaba el nombre, pero después de un rato... Marco Antonio, solo sé. ¿Marco Antonio qué? Solo sé, solo juro.
¿Pero qué Marco Antonio es? Espejo Pajares, señor. Espejo. ¿Estás recordándote? Sí, señor, sí me estoy acordando. ¡Oh! Lo tiró a la cancha con nombre, apellido, apodo, todo. La policía investiga a esta hora a esta red interna que comercializa droga dentro del penal peruano. Uno de los casos más polémicos de nuestro video es el de esta reina de belleza colombiana de tan solo 20 años, detenida y acusada de integrar una red de trata de menores. Terrible garca esta morocha de nombre Kelly, bastante conocida por participar en concursos de belleza y también en algunos videos de artistas. Pero detrás de su trabajito farandulesco se encargaba de captar a menores que luego ofrecía a pedófilos extranjeros en una isla cercana a Cartagena. El delito de proxenetismo tiene una pena establecida en la ley penal de mínimo 14 años. Está bien, terrible cana te vas a comer, delincuente, con los chicos no. Pero parece que no actuaba sola. Estadounidense que fue capturado el sábado está arrestado y esperando el proceso judicial. El modus operandi era hacerle creer a los pibes que el trabajo era para una agencia de modelaje y resulta que era para prostituirlos. Y mirá estos peruanos atrevidos que fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, escondiendo cocaína en juguetes sexuales. Me muero. Se comprobó que estas personas comercializaban sustancias estupefacientes y las trasladaban en interior de consoladores de plásticos. Se la tenían toda pensada la jodita, habían montado un restaurante de comida peruana y desde ahí operaban el negocio. Venían con sorpresita los dildos. Parece que el negocio andaba bien porque recaudaban unos $17.000 por mes, lo que les permitía a estos peruanos tener una casa de feo diseño, pero con muchos lujos como pileta y cancha de fútbol, además de coleccionar autos antiguos. Acá están estas dos drilas que fueron arrestadas en un destacamento policial cuando quisieron colar droga, guita y un celular en paquete de chisitos y papas fritas. Parece que el preso pidió picada y un poco era para picar porque lo que tenían los 24 envoltorios encontrados por la policía era marihuana. También había una bolsita de coca y algo de plata para el gasto diario, ¿vio? Esto pasó en Villa Altagracia, República Dominicana, y tiene como protagonista a estas dos mujeres de 22 y 27 años, Elín Guzmán y Juliana de los Santos. Le querían enviar este bagallo a Giancarlo Pimentel, alias el chef, quien estaba sopre en este destacamento y recibió el favorcito de estas dos malandras amigas. Mira esa valijita, la vamos a abrir juntos porque parece que viene rara. Vemos un poco de ropa, pero no solamente pilchas vienen en esta maleta. Mira esas botellitas. Este es un trabajo para Mr. Narcotest, porque esas botellas podrían ser algo más que un simple tequila y mezcal. Generalmente esta sustancia se ha dado en formatos sólidos, ya cristalizada. Se trata de metanfetamina líquida que viene desde Sinaloa, tierra de cárteles, sí los hay. Bueno, que no se enoje nadie, pero no son famosos por la fiesta del queso y la cerveza. Cuestión que este tipo quería pasar toda esta meta líquida en estas botellas, pero fue detectado en el aeropuerto de Chile por la PDI, que está ATR descubriendo falopa todo el día. Es poco común, poco habitual que pasajeros traigan oculta esta sustancia en sus maletas. El tipo que venía con todo esto quedó en prisión preventiva y se trata de dar con el resto de la organización. Volvemos a Perú y ahí tenemos una caja china. Yo tuve que googlear qué carajos era y te cuento que sirve básicamente para cocinar. Suele ser de madera por fuera, de metal por dentro y puedes hacer ricas carnes y alguna otra cosita. En este caso venía llena de fafafa. 1 kilo de merca traía esta parrilla oriental que fue confiscada por los polis de Perú y lo que menos traía adentro era un churrasco. La idea era enviarla a Italia, pero la policía primero y acto seguido fueron por la que había enviado de la caja, que era esta mujer de nombre Giovanna, a la que le cayeron en la casa, y también este otro de nombre Iván, con cara de borracho o recién levantado, da igual, cuestión que fueron todos presos. Che, ¿me hacés la mudanza? Sí, dale, ¿qué llevas? ¿Mueble, cocina, heladera? No, llevo 4 toneladas de marihuana. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron un cargamento de marihuana que había sido ingresado desde el Paraguay hacia la costa argentina en la ciudad misionera de El Dorado. El operativo fue el resultado de tareas de investigación y de esta forma, con la ayuda de Osa, una perra antifalopa, se logró dar con un camión que simulaba una mudanza pero que trasladaba 3.812 kilos de marihuana, que estaba dividida en 63 cajas con casi 5.000 panes de la droga y 3 bolsos de cogollos.
Y seguimos en Argentina, lugar que no se queda atrás en materia de narco, y acá la PCA dio con una banda que vendía droga dentro de una cárcel. Tras realizar 7 procedimientos dentro del penal y 9 allanamientos en domicilios ubicados en Buenos Aires, los polis detuvieron a 22 personas e incautaron marihuana, cocaína, meta, balanza, celular y otras boludeces que suman a la causa. Dentro del penal había involucradas 12 internas con conexiones afuera que entraban en la falopa usando a niños y embarazadas. La guita que ganaban era depositado en pequeñas cantidades en varias cuentas bancarias de familiares y amigos. En un amplio despliegue operativo, dice acá el Diario del Barrio, se hicieron 7 procedimientos en 6 pabellones del penal de Ezeiza, donde estaban alojadas las investigadas, y en el sector de visitas. Acá vemos algunos de los detenidos. En simultáneo se realizaron 9 allanamientos en viviendas del AMBA, en las cuales vivían los demás involucrados. Te cuento que AMBA significa Área Metropolitana de Buenos Aires y comprende todo lo que es la capital federal y el famoso conurbano bonaerense. Buen día, coronel. Buen día, informo a Marro en Puerto Local. Quiero hacer el comunicado que el día de hoy ha efectuado su último rastrillaje en CAN detector de narcóticos Rango, pasando de esta manera a situación de retiro efectivo. Y finalmente, después de 11 años de servicio, Rango se retira. Aplausos, señores, para este Firulais dedicado a la ley y el orden, que se jubila, señoras y señores. Juez tener recibido compañeros de trabajo Rango que durante estos 11 años de servicio llevó a cabo sus funciones a lo largo y ancho de nuestra jurisdicción, que el día de hoy la finaliza con éxito. Perro detector de falopas, y los hay, es este llamado Rango, que hoy comienza una nueva vida de relax y de sentarse, pero para descansar. Soy el ayudante segunda Pereira Sergio. Decidí adoptar a Rango porque él tiene un significado muy especial para mí. Rango trabajó junto a la policía de Misiones en diferentes tipos de operativos. Su olfato infalible le valió derrocar varias veces a los bandidos que intentaban entrar con droga al país. ¡Vamos, Rango, carajo! La patria necesita más perros como vos, y ahora llega una nueva vida. Y ahora, además de una familia humana que lo ama, lo cuida y lo mima, tiene 2 hermanitas que son Usma y Chima, con quienes juega y disfruta su vida de retirado. Gracias, Rango. Y ahora a ladrar bolsas de balanceado y olfatear huesos enterrados. Esta es María del Pilar Carmen Moreno, que justamente en el aeropuerto Jorge Chávez se quiso pasar de pícara intentando pasar droga, pero ella misma se delató mostrando algunos signos que los perfiladores captaron al toque roque. Como sudoración en el rostro, sudoración en la palma de la mano. Y mientras todo esto pasaba y a esta mujer la revisaban, otra mula, un tal Jimmy Sugno Robles, llegaba también al Jorge Chávez con las mismas intenciones. Ahí se lo ve llegando al aeropuerto, parece que lo llaman por teléfono, deben ser los narcos avisándole alguna cosa. Si a usted le parece o no le parece, o si me entiende o no me entiende, eso es problema suyo y no mío. El tipo entra al aeropuerto, camina por acá, por allá, ahí lo vemos medio perdido, no sabe muy bien dónde ir, y a esta altura los perfiladores ya le pusieron el ojo encima y difícil que se salve. El muchacho anda perdido dentro del Jorge Chávez, sin dudas es la primera vez en su vida que pisa una terminal aérea, y en pocos minutos será detenido porque todos sus movimientos ya son observados por los agentes de la seguridad aeroportuaria. Tanto la dama como el varón pertenecerían a una misma organización criminal. Mirá qué casualidad, che, se iban a embarcar en el mismo avión estos dos, que ni se conocen, pero seguro trabajan para la misma empresita. Esa bolsita la tenías a la altura de tu brasier. Como María del Pilar tenía una contextura amplia, los narcos aprovecharon eso para guardarle droga por todos lados. Sí, por todos lados. Venía con toda la fafa encima esta doña. Al momento de la revisión corporal se le halló adherido a la parte pélvica 66 cápsulas de alcaloide de cocaína. Pero esto no era todo, parece que había más por descubrir. Verificó que tenía sus objetos extraños en la cavidad abdominal. Resulta que Jimmy se morfó 140 cápsulas y María del Pilar solo 40, igual es un montón. Fueron llevados enseguida al hospital para que las expulsaran y así poder hacer la prueba de narcotest. Como se observa, ha salido una sustancia blanquecina que al ser sometida a la prueba de identificación preliminar nos está arrojando una coloración azul turquesa, presunto indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Y claro,
Todo da positivo para cocaína y después del narcotest la pesan y la cuentan para saber cuánto fue la captura. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Punto y coma, el que no se escondió en broma. Ah, flasheaba escondida. 66 y un objeto de forma cilíndrica. ¡Epa! Ese coso grandote por la boca no entró. En fin, se trataba de unos cuantos kilitos. Del cual se está obteniendo un peso de 948 gramos. Toda esa falopa en Madrid se cotiza muy bien y en el aeropuerto Jorge Chávez ya pescaron unos cuantos kilos. La suma total de la droga tóxica decomisada hasta la fecha suma un promedio de 572 kilogramos. Sí, escucharon bien, media tonelada de fafa ya llevan encontrada en este aeropuerto. El ingenio de algunos cárteles del narcotráfico desafía a las autoridades colombianas en su lucha constante por evitar la salida y el tránsito de drogas por el país. El ingenio lo vemos todo el tiempo en nuestros videos. Buenas tardes, se le está notando algo extraño en su cabeza. A ver si me autoriza revisar su inspection en su cabeza. En febrero de 2025, las autoridades antinarcóticos del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena encontraron 400 dosis de coca que venían en 19 cápsulas que un tipo llevaba escondidas bajo su peluca. Señor, ¿cuál es su nombre? Luis Carlos está siendo capturado por tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. Cuando el sujeto pretendía abordar un avión con rumbo a Ámsterdam, notaron algo extraño y lo condujeron a una sala privada en la que lo revisaron bien revisado, hasta notar que el pelo venía raro, medio levantado. Con unas tijeras separaron la peluca del cuero cabelludo y en el medio se encontraron con el cargamento que pretendía llevar hasta los Países Bajos para vender hasta por unos 10.000 euros más o menos. ¿Ese pelo es suyo o es peluca? Miró toda la droguna que traía este fulano de 40 años que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Lindo te quedó el corte. Ponete la gorra, dale. Como podemos ver, se los presento, protagonista de este otro caso. Este muchacho se llama Juanito Campos Becerra y lo tienen esposado porque ya va practicando para cuando lo metan preso. quiero que observe. Seguidamente se le va a hacer la inspección de su equipaje. Observe usted en un momento lo que va a hacer, ¿ya, señor? Sobre la mesa vemos la maleta de este chabón y el poli saca los trapos que traía de adorno, porque en realidad el verdadero transporte eran estos envases de harina de habas, aunque la blancura de esa harina se debe a otra cosa. Si de tal manera la coloración química azul turquesa de forma inmediata es positivo para el cannabis de cocaína. Como puede observar usted, señor, azul turquesa. Venía surtidita la vuelta. Bolsas de harina, cacao, alcachofas, maca, habas. ¿Y sabe cómo le pusieron de sobrenombre a esta mula? El naturista. ¡Ah! Cualquiera creería que llegaba a Europa y abría una tienda de productos naturales, pero no. Esos paquetes venían llenos de merca. Y merca de la buena. Casi 5 kilos traía este burrier y se puede comer unos 15 años de cárcel. Y claro, este es uno entre tantos. Date una idea de que son 60.000 los pasajeros diarios que la Dirandro tiene que estar controlando, y entre esta cantidad se mezclan las mulas y su droga. Estos polis perfiladores no descansan y están 24/7 observando movimientos, gestos, actitudes en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y las drogas que se pretenden sacar del Perú hacia el exterior principalmente son los países como, repito, México, España, Brasil. En esta situación, este tipo de camisa blanca hace la fila en el control de salida. Se lo ve tranca palanca, no agita el avispero, pero los perfiladores ya le cayeron y con las cámaras lo empiezan a seguir. Y lo que este señor del mal no sabe es que su valija está en poder de la Dirandro y se la van a revisar toda. ¿Todo lo que está llevando usted dentro del equipaje de usted? Sí, ¿Sí? ¿Está llevando encargos, encomiendas? ¿Para quién es? El fulano este se llama Jorge González Curimozón y quiere viajar a República Dominicana, pero los polis están seguros de su pálpito y no lo van a dejar partir así nomás. ¿Este es un reactivo mater? Si este reactivo pinta de color azul turquesa, ya
alcaloide de cocaína. Esas botellas que lleva dentro de la valija vienen con fafafa. Inmediatamente pintó a su y le pesan toda la merezunda frente a sus ojos. Tenemos 4 kilos con 981 gramos. Acá está Pedro Miguel Rivarola Rossi. No es conocido, pero ahora con este video algún seguidor seguro suma. Cuestión que a este tipo le preguntaron cuál era el motivo de su viaje y pestañeó en la respuesta. O sea, tardó mucho y esto sonó raro. Señor, se va a proceder a realizar su registro personal. Se va a retirar todo lo que tiene: anillos, reloj, cadenas, todo lo que tenga en el bolsillo, monedas, su correa, los pasadores de sus zapatillas. Otro naturista con bolsitas de productos que en realidad no traen ni maca, ni quinoa, ni 8 cuartos. Traen merca, perico, coca blanca, nieve de merluza la rica, como más te guste llamarle, pero era droga. Señor, se va a proceder a realizar la diligencia de identificación preliminar. Si el hisopo reacciona a una coloración azul turquesa, presunto indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Como usted puede observar, la reacción fue inmediata. Lo que usted transportaba en su equipaje de bodega es alcaloide de cocaína. Tremenda la cantidad de cocaína que llevaba este tipo, que tenía como destino Madrid, España. 8 kilos 858 gramos de la ilegal blanca y una larga condena para Pedrito es el resultado de este excelente operativo. Muchos son los métodos que usan las mulas para intentar pasar droga y muy pocos lo logran. La mayoría terminan presos y se nota que cada vez son más jóvenes estas mulas temerarias. Los captan, les prometen algún beneficio económico y de esta manera los convence. Parece la carpintería de mi tío Jorgito, pero no. Lo que están haciendo es sacar de estas maderas toda la fafa que venía escondida. Bueno, la droga viene oculta en este canto de la madera, ¿cierto? Particionada en 5 habitáculos. Como ustedes ven, este es un habitáculo, ¿cierto? Segundo habitáculo, tercer habitáculo, cuarto y quinto habitáculo, ¿sí? Los paquetes son aproximadamente 125 gramos cada uno. Se trata de 822 kilos de cocaína que venían estas maderas acondicionadas. La acción conjunta entre las aduanas de Chile y Bolivia, más el apoyo de la Policía de Investigaciones, permitió detectar un millonario cargamento de tablas que adentro traían clorhidrato de cocaína. Esperen, no la rompan tanto que con esa madera yo me hago un par de muebles. Es tremendo cómo van sacando los paquetes de fafa escondidos en las tablas y son un montonazo. La droga tenía como destino Europa y, de acuerdo a las autoridades regionales, el trabajo coordinado permitió desbaratar esta red de narcotráfico que para nada era de buena madera. 6.638 paquetes había en total en todas estas maderas que pasaron por un trabajo real de carpintería para poder llegar al cargamento oculto, o sea, la merluza. En Europa toda esta merca vale 28 millones de euros, o sea, 19.000 millones de pesos chilenos. De acuerdo a la información proporcionada, el procedimiento comenzó a fines de la semana pasada, cuando los analistas de la aduana nacional detectaron un camión con carga riesgosa que ingresó al complejo fronterizo Chucará. En coordinación con sus pares bolivianos, la máquina fue sometida a una revisión con tecnología de rayos X y se estableció que traía maderas cuyas dimensiones no correspondían a lo normal, así que trajeron los perros y estos también ladraron, señal que estaban de acuerdo con los polis. Así que sin más vueltas empezaron con esta tarea que estamos viendo. Al final, prueba de narcotest y todo positivo, papá. Che, ¿me guardan alguna maderita para el asado del domingo? Gracias. Tranquilo, quédate tranquilo. Ya vimos en otro video de nuestro canal cómo en Perú está el Escuadrón Verde, que tiene el detalle de disfrazarse para los operativos antidrogas. Pueden ser superhéroes o un osito cariñoso, o como en este caso, un capibara o carpincho, como le dicen en mi país. Pues hemos buscado mimetizarnos con el personaje de capibara. Lo que le cuesta leer el cartel al poli, che, acercáselo o hacer la letra más grande, no sea forro. Cuestión que utilizan esta estrategia, que es menos violenta o al menos más simpática. Logran atrapar de esta manera a los vendedores de droga en los barrios de Perú. Al parecer comercializando droga. Me liquida que el tipo disfrazado camine junto al detenido. Lo único que falta es que lo trasladen al penal en un trencito de la alegría. Nos vamos a Brasil y en esta caja conservadora hay algo más que peces guardados. No es merluza, pero es con M.
Lleno de macoña venía la panza de esos pescados. La Policía Federal de Brasil detuvo a un hombre que transportaba marihuana dentro de un pescado. La detención se produjo en el Aeropuerto Internacional Galeão, en Río de Janeiro. El hombre de 22 años llegó a la ciudad en un vuelo procedente de Manaus. ¡Vamos, Manaus! Y fue arrestado después de que la policía lo registrara y encontrara más de 3 kilos de la droga dentro del pescado congelado en una caja de telgopor. Una encomienda que tenía como destino la ciudad de Tokio, Japón, fue abierta y se confirmó lo que los investigadores creían. Habían escondido alrededor de unos 5 kilos de drogas. La revisión se realizó en la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia, bajo la supervisión de la jueza Lizzy Sánchez. Eran estas 4 cajitas y una grande de relojes con la inscripción de la marca Rolex. Al paquete lo enviaban unos asiáticos y parece que podrían ser falsos los nombres. Y sí, todo chanta. El cargamento fue incautado en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi cuando un perrito de la Senad se puso como loco y empezó a ladrar. Y entonces procedieron a abrir la carga y fueron desarmando las cajas. Después, prueba de narcotest y positivo. Supuestamente es cocaína, ¿verdad? Según la prueba laboratorial que hemos practicado. El Ministerio Público informó que se trataba de rastrear a la persona o a las personas que entregaron la encomienda para su envío al Japón a fin de poder dar con los presuntos narcotraficantes. Tiene que sacarlos. Ya, lo voy a sacar, pero no me agarre. Nace un nuevo concepto. Se desbloquea en este preciso momento el término mulas digitales. Pagaré el impuesto de todo. No, mirá esta radiografía. 12 celulares se pegó al cuerpo esta mujer para pasarlos sin pagar impuestos. Tremendo. Señora, ¿me presta para una llamada que me quedé sin crédito? Tiene que sacarlos. Ya, lo voy a sacar, pero no me agarre. Todos estos celus fueron valorizados en 93.500 soles, que son más de $25.000. ¿Cuántos celulares? He traído 10 celulares. Voy a pagar el impuesto de todos. Míralo a Juan Yatopa Villanueva, de 27 años, que también lo agarraron viniendo de Chile, llenito de móviles por todos lados. 11 celulares iPhone 15 traía este tipo de contrabando, pero cuando lo pescaron... Pagaré el impuesto de todo. Y no tengo problemas. Ah, portate bien, Villanueva. ¿Por qué no pagaste el impuesto antes? ¿Ahora nos corres con plata? ¿Qué te pasa? Ya me calenté. ¿Cuántos celulares? He traído 10 celulares. Lo más lindo es que parece que este chanta se dedica a esto. ¿Está arrepentido de lo que ha hecho? Bueno, como te digo, compañero, no... Todo lo hablé en la sentencia y solo me voy a limitar a decir eso porque tengo reglas de conducta. Entonces, de nada va a valer ahorita conversar con usted. Ah, bueno, soberbio, no. Lo que sigue. Che, ya me cae mal Villanueva, ¿eh? Igual tuvo suerte porque lo condenaron a 4 años de prisión suspendida y 15.000 soles para pagarlo en 2 cuotas. Yo lo meto preso por atrevido y maleducado. En el aeropuerto Jorge Chávez las autoridades van a la casa de estos traficantes de artefactos eléctricos y es que de acuerdo a la ley de aduanas solo se pueden ingresar 2 celulares. Si un pasajero necesita ingresar más de 2, debe llenar una declaración jurada. ¿Cuántos celulares? He traído 10 celulares. La radiografía de esta mujer habla por sí sola. Mirá este caradura sacando celu de las medias, todo más que elocuente. Esa, para los que me critican cómo hablo, ¿viste la palabra que metí? Algunos perfiles de riesgo y actitudes de los pasajeros nos han permitido, tener estos hallazgos. Este caso es zarpado de tremebundo. Sandra Minaya Muñoz, de 22 años, denunció que la confundieron con una burrier en el aeropuerto Jorge Chávez. Terminó de hacer mi check-in. Dos personal, un aduanero y una policía, una efectiva de la policía, se me acercan para decirme que querían hacerme una revisión. Resulta que su idea era viajar a Cancún para unas merecidas vacaciones, pero al llegar al Jorge Chávez fue perfilada sin motivos o con motivos equivocados. Ellos me preguntaron, me dijeron, preguntas que dónde vivía, que en qué trabajaba, cómo me llamo, etc. Esta pobre piba estuvo detenida por varios días y refirió haber sido maltratada y humillada por el personal de la Fiscalía y del área médica durante la intervención. Cuando yo estaba ya en Adirantro, esta suboficial es la que me mete la mano por adelante y por atrás y me hace prácticamente perder mi autoestima por completo, señores.
Sobre este tema, el jefe de la Dirección Portuaria Antidrogas, el coronel Luis González Romero, sostuvo que se trataba de un caso especial debido a que a veces determinadas personas presentan gases y eso puede confundirse con droga ingestada al pasar por los rayos X. Nah, son muy hijos de puta. Estás a droga, me dijo. Afirmó que yo era una burriera en todo momento. Todo efectivo de la policía que me ha intervenido desde el body scanner afirmó que yo tenía droga en el cuerpo. Tras conocer el hecho, el Ministerio del Interior, a través del viceministro Ricardo Valdés, se disculpó con la joven con quien sostuvo una reunión. Nada más, que al menos el Estado le indemnice. A las 18:30, agentes de la unidad canina dieron un duro golpe al narcotráfico. Se trata de una tonelada de merca que encontraron en la parte de cargas del aeropuerto Mariscal Sucre en la ciudad de Quito. Se aprehendió aproximadamente 1 tonelada de cocaína. La falopa estaba mezclada con palmiste, que es un morfi que le dan al ganado. No paran con la creatividad de estos narcos. Pero bueno, gracias a los perros se encontraron 25 bolsas con droga, como vemos en estas imágenes. El valor de este material en el Ecuador sería de aproximadamente $2 millones. Remisería, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Queríamos pedir un auto, pero el tema es que somos 5 los que queremos viajar. No, 5 no podemos llevar, discúlpame, pero el seguro no nos cubre. Acá mira todos los que cargaron. Cuéntalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no está hecho con IA. Es posta. 9. ¡Ey! ¡Una mochila ahí! Oye, pero mueve eso, por eso que no usando. 10. Wey, sí. Wey. El baúl. 11. Carguen otro. 12. Mira, ves en el baúl ahí. 13, sí, claro. 13, Nah, la cantidad de cristianos que salen de ese auto. Ah, bueno, hay más en la baulera. Súbelo. La cama. 14. Al paso, sal. 15. Deja el carro botado. 16. Las autoridades de República Dominicana enfrentan a menudo la migración ilegal de ciudadanos haitianos, pero las situaciones que logran detectar los militares que cumplen con el control en la frontera rayan con lo insólito. ¿Ya está? ¿Bajaron todos? Yo que vos reviso la guantera, ¿eh? Y sí, vieron que el contrabando no siempre es de droga. Pueden ser personas, cigarro, dinero, animales o en este caso oro. Este empresario joyero camufló el metal precioso en estas piezas industriales, pero fue descubierto con casi 12 kilos de oro en una maleta en el aeropuerto de Brasilia. Parece que el oro había sido comprado en una minera ilegal de Belo Horizonte, según se pudo investigar. El sospechoso logró embarcar en Boavista, pero fue interceptado durante la conexión de vuelo en el aeropuerto internacional de Brasilia. El tipo este llamó la atención de los investigadores, que decidieron someter el equipaje a un examen de rayos X. Según los expertos, el oro incautado tiene un alto grado de pureza y el cargamento está valorado en 1,6 millones de reales. En Paraguay se las reingenian para pasar droga camuflada en lo que venga. Rapidito paso a contar y vas a ver algunas nuevas que nos van a sorprender. En comidas para gatos, impresoras, también en libros. Este la guardó en desodorante. Y hasta en un termocalefón. Ah, mirá la de confite que habían guardado. En algo más de un año se encontraron 60 casos de artefactos y objetos con droga en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Y todo es detectado por este equipo de policías y perros antidroga. Rara las canilleras, ¿no? Y claro, es que en realidad todo lo que ese muchacho tiene adherido a las rodillas es falopa, un método muy utilizado para ingresar droga a los estadios, en este caso aplicado al aeropuerto de Paraguay. Otro caso en el Silvio Pettirossi, donde agentes antidrogas detuvieron a este tipo que llevaba 2 kilos 92 gramos de cocaína adheridas a las piernas y así pretendía abordar un vuelo directo a Madrid. La mula fue identificada como José Ignacio Osuna, de 26 años, y
y es oriundo de Mingaguazú, departamento de Alto Paraná. Parece que la ficha saltó porque el tipo sufrió una descompensación debido a la fuerte presión que ejercieron en sus piernas las cintas de embalaje que utilizó para sostener la droga. Así que al llamar la atención de la policía, fue descubierto. Como podemos verificar, toda la parte negra de la maleta es droga. Esta neda sucedió en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y parece que fueron los perros los que descubrieron este equipaje con droga. El can de nombres Brix dio una indicación positiva para sustancias estupefacientes. 10 kilos de meresunda blanca es lo que encontraron en el interior de la maleta y parece que el tipo iba para Estados Unidos. El sospechoso, según las autoridades, tiene doble nacionalidad y buscaba el país del norte para aparentemente distribuir la droga. Tenía como destino final Nueva York. Cuestión que lo detuvieron y ahora investigan si pertenece a una red más grande. Lo más lindo es que él dijo que la compró y que ya vino así la valija. ¡Ah! Se maquilla con cemento este cara dura. Él poseía un equipaje pequeño que había comprado la maleta y que desconocía qué es lo que se encontraba en el interior. ¿Y estos paquetes verdes que vemos en pantalla, sabe qué son? Sí, droga drogona. Hay paquetes verdes y negros y son 20. ¿Y sabes qué traen? No. Yo también pensé igual que vos, que era fafa, pero es marihuana. Este operativo fue en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la República Dominicana. Los agentes antinarcóticos y miembros de agencias de inteligencia realizaban labores de verificación en el área de llegada cuando los perros, que siempre están atentos, detectaron sustancias extrañas en uno de los equipajes, así que al toque lo perfilaron. En presencia de un fiscal se procedió a abrir un bulto donde incautaron varias fundas verdes y negras, donde había poco más de 9 kilos de cogollo, esperando con fuerza un Pikachu, pero fueron decomisados por la policía. Colombia nos recibe con esta mujer que fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Bogotá cuando pretendía mulear algunos gramos de cocaína a Madrid, la cual se había implantado en los muslos a través de una cirugía. Ah, bueno, ya les da para todo. El buen trabajo de desempeño de los policías, igual ya la experiencia de los mismos, logran interceptar a una señora a la cual se le venía haciendo un seguimiento. La detenida es una peluquera de 42 años, bueno, la que llevaba también se peina. Eran 780 gramos de cocaína líquida que estaba entre la carne y el músculo de sus muslos. Sí, esta señora llevaba 780 gramos aproximadamente de cocaína líquida en los muslos, en las piernas. La mujer que estaba haciendo la conexión internacional en Bogotá tras despegar desde la ciudad de Cali, despertó la sospecha de las autoridades por tener una actitud nerviosa y extraña, como siempre pasa. ¿Y vos creíste que lo habías visto todo? Yo también creí que ya nada me asombraba, pero en nuestro canal los casos se superan uno a otro. Acá tenemos a este ratón que fue adiestrado para llevar droga. No, ¿cómo te voy a estar cargando? Es verdad, pasó en Brasil. Las autoridades secuestraron 29 sacos de marihuana y 23 de cocaína, y resulta que los presos de la barra da Grota innovaron y pusieron a un ratón a llevar droga de un lado para otro. La policía venía detrás de la pista de un narco que metía droga en la cárcel, pero claro, no se imaginaron que esta rata era literalmente este animalito amaestrado para la tarea de ser el tranza de la prisión. Solo es cuestión de tiempo que me descubran. Nah, no es gente peleando por comprar el último kilo de pan que queda, es gente queriendo comprar falopa. Increíble pero real. Y los responsables del narcomenudeo son estos dos, madre e hijo, que se encargaban de vender droga a granel. Era un almacén de falopa. Ahí conseguías lo que querías. Esto sucedió en la República Dominicana, en una zona picante donde se vende mucha droga. En el allanamiento a esta madre e hijo le secuestraron, además de la falopa, relojes, plata, celulares, cadenitas, varias cosas que seguro tomaban en parte de pago a la hora de vender la fafa en este domicilio. En esta secuencia, al realizar una inspección a los pasajeros de un micro medio raro, así como a sus pertenencias, se detectaron dentro de una maleta 2 pares de sandalias de mujer con la suela parcialmente desprendida, lo que llamó la atención de los polis, y procedieron a revisarlas. Eran estos zapatos rojos que adentro tenían estos socotrocos llenos de frafrula. Eran 3 kilos de heroína lo que había en estas sandalias, pero ahí solo no había falopa. En este tarro, que parecía de crema, también había droga. Así que los implicados quedaron todos presos, pinche cabrón. Claro, no te dije que esto sucedió en México. En este momento iniciamos el proceso, nosotros le llamamos anticipo jurisdiccional de pruebas,
y posterior incineración de la sustancia. Así es, durante todo este video estuvimos encontrando mucha droga, pero todos nos preguntamos qué se hace con todo lo incautado en cada caso. Sí, se prende fuego. En el medio del campo se arma la gran fogata y se va tirando toda la falopa secuestrada con sus respectivos controles. Los encargados del laboratorio forense realizan la extracción de 2 muestras del pan seleccionado al azar. Algo que por ahí no sabías es que antes de quemarla pasa de nuevo por un narcotest. Una vez que terminan de certificar que eso es droga, la cargan en las camionetas y la llevan al lugar de destrucción, que suele ser un descampado y en lo posible alejado de la ciudad. Volvemos a cerrar todas las bolsas y llevamos hasta el lugar donde vamos a proceder a su destrucción. Alta fogata la que se armó. Y no es para el asado. Este es el último recorrido de toda la droga dañina que fuimos encontrando a lo largo de todos los casos.